Ya está Pedro Casares. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Encantado de abrir la temporada con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta jornada. Evidentemente, estábamos hablando de los días tan intensos que estamos viviendo en la política de nuestro país. Sí, tras la dimisión intensos de la ministra de Sanidad, ahora parece ser que es el presidente del gobierno el que está en entredicho. La última hora la estamos escuchando en Herrera en COPE esta mañana de jueves. Parece ser que el presidente del gobierno se resiste a publicar esa tesis, amenaza a quienes le acusan de plagio. ¿En qué lugar va a quedar el presidente del gobierno? Bueno, pues está en su derecho en defender su honra frente además afirmaciones que son falsas y están acusándole de hechos pues que en ningún caso se han producido, como la propia universidad en el día de ayer y en el día de hoy pues ha tenido que desmentir, ¿no? La tesis del presidente Sánchez puede ser consultada todo el tiempo que uno quiera en la universidad Camilo José Cela en Madrid. Lo que ocurre, y esto no quiere decir que a posteriori el presidente lo haga, es que en base a la normativa y a la legislación, que es que las tesis están para su consulta, pero no están en la red. ¿Puede él subirla a la red si lo estima oportuno? Sí, pero no hay desde luego ninguna obligación de hacerlo, y lo que sí me parece bochornoso es que algunos traten de sembrar dudas sobre algo que los propios implicados, el presidente del gobierno, incluso pues el autor que dicen que ha ayudado en esa tesis, pues han desmentido ya. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, ¿no? Yo si tuviera... Muy buenos días. Hola, Si Jaime. tuviera una matrícula cum laude, estaría orgullosísimo de sacarlo a los cuatro vientos. ¿Cómo? ¿Que queréis verlo? Toma, como esto. O sea, lo quiero Claro, mostrar al y mundo. así se acaban con O sea, los rumores. ¿Por qué te pones tan a la defensiva acusando o amenazando con denunciar a todo el que lo ponga en duda o cree falsedades en el lugar de hacer todo lo contrario? Es decir, hombre, he sacado esta notaza, voy a mostrarlo a todo el mundo para que no quepa ninguna Y sobre duda. todo con el lío que tenemos montado Sí, a bueno, día es de que hoy en España. son dos cosas distintas, ¿no? Cuando el presidente del gobierno dice que va a defender su honra y por supuesto que emprenderá cualquier acción judicial que crea necesaria, es porque algunos le están acusando de haber plagiado la tesis, Pues y eso es lo contrario. absolutamente falso, ¿no? Y en segundo lugar, el presidente del gobierno no tiene ningún problema con su tesis doctoral. De hecho, la mayor parte de esa tesis está publicada en un libro. El contenido, la información, las conclusiones a las que llegan están publicadas en algún libro, e insisto, cualquiera, y estos días estamos viendo como cualquiera que quiere puede estar consultándolo en la universidad. Es que son dos cosas distintas, por eso el enfado y el entiendo del presidente del gobierno ante hechos que son absolutamente falsos. Muchos asuntos que analizar, no se lo pierdan. 105.6 de la FM, tenemos muchos temas encima de la mesa para debatir y analizar con Pedro Casares, el líder de los socialistas en la capital de Cantabria. Pero antes, Gerardo Sisniega, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, sobre este asunto yo sí que quiero decir una cosa, que son falsos o no, el tiempo lo dirá. Una cosa es lo que dice el presidente del gobierno y otra cosa es lo que publican los medios de comunicación, que han comparado textos de un autor y de la tesis del presidente del gobierno y coinciden plenamente, con lo cual el presidente está en todo su derecho a defender su honorabilidad, pero estamos hablando del presidente del gobierno, de un posible plagio, de una posible mentira, y por tanto que sea falso o no, insisto, lo demostrará el tiempo. Porque el presidente salga diciendo que es falso no es la verdad absoluta. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que todo era mentira y tuvo que dimitir. La actual ministra de Sanidad dijo que todo era mentira y tuvo que dimitir. Con lo cual, bueno, a mí me parece que sobre los políticos tiene que haber un control absoluto sobre su honorabilidad, y a mí que se dude de la tesis del presidente tendrá que demostrar si es verdad o no, pero dar por hecho que es mentira lo que publican los medios de comunicación, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Eso es un asunto. Y otro, cuando se pone el listón tan alto, uno tiene que estar preparado también para que le midan a él. Con lo cual, yo creo que los medios de comunicación y sobre todo los ciudadanos tenemos que ser súper exigentes con nuestros políticos, de cualquier signo político. El PP se ha tenido que enfrentar a la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y, bueno, el presidente del gobierno se tendrá que enfrentar también a posibles dudas o a que
tenga que demostrar que efectivamente lo que publica en su currículum es verdad, ¿no? Y a mí eso no me parece mal. Los políticos tienen que dar ejemplo y ser ejemplares. Y que ahora mismo se esté midiendo esa ejemplaridad por primera vez en mucho tiempo en este país, me parece una medida... por lo menos democrática y sana para la vida política, y para la tranquilidad de todos los votantes y los ciudadanos, ¿no? Sí, eso no lo duda nadie. Si el que ha puesto el listón muy alto es el Partido Socialista, porque hoy vemos al presidente del Partido Popular con, acusaciones mucho más graves que las de la ministra Montón, y sigue en su cargo. Por tanto, el listón le ha puesto alto el Partido Socialista, que es quien está además llevándolo a la práctica, con por ejemplo las dimisiones de 2 de sus ministros. Cuando uno pone el listón muy alto, se tiene que enfrentar a la misma medida. Sí. Y eso lo está haciendo el Partido Socialista, ¿no? Pero claro, insisto que son dos cosas distintas, porque estamos invirtiendo la carga de la prueba. Uno no tiene que demostrar que es inocente, alguien tendrá que demostrar que es culpable, y cuando la propia universidad, cuando el propio autor están diciendo lo que están diciendo, no lo dice solo el presidente del gobierno. En cualquier caso... la universidad salió a dar una rueda de prensa en el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, diciendo una serie de cosas que luego se demostraron que eran todo falsas. Y gracias al trabajo de los medios de comunicación se demostró que todo era falso. Insisto, los medios de comunicación dicen unas cosas y todo el mundo tiene derecho a ir a los juzgados. Son cosas, porque se puede comparar y podemos meter todo el ruido que queramos en el tal. Son cosas distintas. Estamos hablando, primero, la presidenta Cifuentes no dimitió por un máster que no hizo, dimitió por el robo y porque los suyos le amenazaron con sacar más vídeos. Porque por la misma causa el presidente Casado no ha dimitido. Eso en primer lugar. Y en segundo, ¿no? Yo creo que lo digo porque es bueno tenerlo encima de la mesa, y se puede usar todo lo que uno quiera en el debate público y en el debate político, pero bueno, y ahí para eso somos representantes públicos, ¿no? Pero es que en los casos que se está acusando directamente de plagio al presidente del gobierno, y eso habrá que demostrarlo, no con coincidencias de artículos tuyos, por cierto, con otros autores a futuro, porque todo el mundo publica sus tesis doctorales. Porque el presidente diga que es mentira, no se cierra el caso. Tendrá que demostrar que es mentira lo que están diciendo los medios de comunicación. Y digo una cosa, demostrar que lo que dicen es verdad, pero porque que de momento hay pruebas documentales. Al final echar humo y la tinta del calamar, que algo queda, ¿no? Lo único que digo es que, por ejemplo, esa ejemplaridad se tiene que llevar a las instituciones, y si se demuestra que eso es así, tendrá que pagar el que lo ha hecho mal, y si se demuestra que no es así, tendrá que pagar y purgar el medio de comunicación. Pero hay que recordar que en Alemania un ministro dimitió por haber plagiado el 20% de su trabajo, y allí nadie se planteó que eso fuese una cosa de locos. Gerardo, lo tenemos que dejar aquí, si os parece. Seguimos adelante en el 105.6 de la FM en COPE más Cantabria. Gracias a Viesgo, la compañía energética líder. Como ven, programa muy intenso hasta las 2 de la tarde. Y nosotros seguimos, Jaime, si te parece, con Pedro Casares, un poco por ir rematando el asunto nacional. Usted es doctor en Economía y profesor en la Universidad de Cantabria. Madre mía, qué asunto tan feo con la universidad pública, con el tema de los másteres. Como sigamos así, Pedro, nos vamos a quedar sin líderes en los principales partidos. Sí, y hay una cosa que a mí me duele profundamente. Primero, porque no estamos hablando del conjunto de la universidad pública, porque todos los casos se están circunscribiendo a una universidad, a la Rey Juan Carlos, que desde luego tiene que revisar mucho sus protocolos. Creo que el nuevo equipo rectoral está en esa idea, porque al final está echando por tierra el esfuerzo de muchísimos estudiantes, de mucha gente que con esfuerzo se paga sus máster, de profesores que hacen un trabajo, la verdad, encomiable en el conjunto de las universidades, y esto está poniendo muy feo el asunto, porque está manchando el buen nombre de la universidad, ¿no? Pero también es cierto, y algo muy importante, que con los ojos de hoy, y hay que ser muy exigentes y muy críticos, aquí hay determinadas personas, independientemente del papel de la universidad, pues que han utilizado, y parece evidente, sus cargos políticos, sus influencias por cargos públicos, para beneficiarse de tratos de favor y de hacer máster que no han cursado, ¿no? Y eso son, por cierto, algunas de las diferencias que estamos viendo estos días. La señora Cifuentes tenía un máster que no había hecho, tenía el título de algo que no había hecho.
porque no fue capaz de demostrar nada, absolutamente nada, no había ido a clase, no había entregado trabajos, no le costaban correos comunicando, no tenía nada, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hemos visto también otros muchos casos, ¿no? El del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, o el de la ministra Montón, que creo que hay diferencias. En cualquier caso, habiendo esas diferencias, unos han terminado por asumir responsabilidades en primera persona, como la dimisión de la ministra, y otros siguen en su cargo. Y aquí también lo vemos en Santander. La alcaldesa de Santander durante 12 años mintió en su currículum. Dijo en el currículum oficial de la página del ayuntamiento, y en los que emitía el Partido Popular, ponía que era diplomada en magisterio, y no lo era. 12 años así y no pasó nada, ¿no? Por tanto, yo creo que o nos tomamos esto en serio, y desde luego las universidades, que me consta que la mayoría de universidades ya lo hacen, pero también la clase política, o desde luego el desprestigio es enorme, y el daño que se está causando a los alumnos y a la comunidad universitaria es brutal, porque cuesta mucho sacar un máster. Yo dirijo un máster y aquí nunca he agachado la cabeza. Yo sé el esfuerzo que hacen los estudiantes en venir a clase, en entregar sus trabajos, en defender sus proyectos ante un tribunal, en ir a actividades fuera de las aulas, a visitar empresas, y esto no se puede comprar. Algunos creían que se podía comprar todo, pero no, y lo más grave es que no pasaba nada. Hay que demostrar que sí pasa cuando haces cosas que claro, desde luego son muy reprochables. Que tampoco la ciudadanía entiende un plagio, ¿no? Bueno, de una tesis y menos de un presidente. Yo es que creo que esto no ha acabado aquí, no, que estamos en el germen de esta situación. Veremos hasta dónde le lleva la ola al presidente, porque a mí, Pedro, con tesis, sin tesis, con plagios, con máster, sin máster, a mí lo que me gustaría saber es por qué se encierra, y ahora que está ahí otra vez el foco puesto en el presidente, en el hecho de no convocar elecciones, porque lógicamente ya se echó a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez dijo que lo que quería era realizar ese cambio para convocar elecciones, y todo lo contrario, parece que quiere estar pues todo el tiempo que haga falta hasta las próximas elecciones, pero no convocarlas de forma anticipada. Ahora, con todo lo que está moviendo, ¿no crees que sea lo mejor para el partido y para el propio Pedro Sánchez adelantar, convocar las elecciones? Bueno, ahí, claro, tú lo decías, ¿no? En convocar de forma anticipada. En democracia las elecciones se producen cada 4 años, y el Congreso de los Diputados tiene un mandato. Ya hemos visto... Pero nadie votó a Pedro Sánchez para que fuera presidente del gobierno. Ni a Mariano Rajoy. Bueno, los ciudadanos... No, tampoco. No tenía mayoría. Fue un presidente que ni siquiera tuvo la mayoría absoluta del Congreso. Le votan los diputados. Y aquí hay un hecho, además todavía para refuerza del presidente, es que el presidente Pedro Sánchez tuvo la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una moción de censura. Hablo de votantes, de gente que deposita su voto en las urnas. Pero tampoco el Partido Popular. El Partido Popular fue la fuerza más votada, pero no tenía mayoría, ni siquiera una mayoría amplia de gobierno. De hecho, ni siquiera tenía una mayoría, que la mayoría es del Congreso de los Diputados le llevó una moción de censura. De acuerdo con los independentistas, tampoco es algo que... Sí, bueno, pero yo creo que no... Nos hemos olvidado de por qué llegó la moción de censura. El Partido Popular se le ha echado del gobierno y le hicimos una moción de censura por corrupción. Porque el Partido Popular como partido fue condenado por un juez por corrupción, y eso fue el germen de la moción de censura. Algunos dirán que corrupción está mal, pero también intentar deshacer España o cambiarla como está ahora mismo también está mal. Yo hablo solamente de que la gente hable en España, de que vote. Y votarán, y por supuesto, ¿y qué dijo el Partido Socialista y el presidente del gobierno con la moción de censura, y qué está manteniendo estos días? Lo primero era la estabilización del país, ante una grave crisis. Está estable, ahora mismo con todo este foco que ahora mismo se avecina. Ante una grave crisis institucional, que es la que teníamos encima de la mesa, de corrupción, y un problema enorme en Cataluña. El problema de corrupción lo estamos viendo con ejemplaridad, además, el gobierno está actuando, y desde luego ya no tenemos el Partido Popular en las instituciones. Y en segundo, estamos con el problema de Cataluña, tratando de buscar soluciones desde el diálogo. A partir de ahí, con ejes muy concretos, recuperando además, y el Partido Socialista lo tiene claro, en los primeros días de gobierno lo estamos viendo, recuperando algunos derechos frente a los recortes del Partido Popular. Y con estabilidad, yo creo que es el momento, cuando toque, de convocar elecciones, pero sinceramente creo que no se dan las circunstancias para esa convocatoria de elecciones. Bueno, hablamos de esto porque es de la Ejecutiva Nacional. Sí, está claro, lo hemos dicho nada más comenzar, pero bueno, que creo que tenemos muchos asuntos aquí en Cantabria para seguir analizando, y por supuesto en la capital, que él opta a ser alcalde de Santander. Bueno, la actualidad regional también tiene
a 2 consejeros socialistas en el foco mediático. El Parlamento Regional va a investigar en unos días, creo con 15 días o así, las irregularidades detectadas en esos contratos del Servicio Cántabro de Salud. ¿Usted cree que la consejera de Sanidad debe dimitir? No. No, y además creo sinceramente que el papel de la consejera de Sanidad en todo esto, y lo ha demostrado siempre en su vida política, yo conozco a mucha gente, y Luisa Real, la consejera, me parece una de las personas más honestas que he visto en la vida pública, y además de entrega y de compromiso con lo público, y en este caso con la sanidad pública. Y aquí es cierto, y el Partido Socialista lo ha dicho, y se han asumido responsabilidades por ello, y así, además, por cierto, lo dice el informe de intervención, es que ha habido, desde luego, pues algunos procedimientos con fallos administrativos y hechos que no se sometían al procedimiento que debería hacer, ¿no? Bueno, no, eso no creo que la consejera conociese eso, porque estoy seguro que si lo hubiese conocido hubiese actuado. Lo que sí que he visto es asumir responsabilidades. Los 2 máximos responsables del Servicio Cántabro de Salud, que es un organismo autónomo a la Consejería de Sanidad, han dimitido, y ahora y por tanto se han asumido esas responsabilidades políticas. ¿Y qué creo que hay que hacer ahora? Porque claro, es fácil esto que estamos viendo estos días del Partido Popular, tratando de ver un escándalo de corrupción o de que alguien se ha llevado dinero para casa, cosa que no ha habido. Lo que hay que hacer ahora es evitar que esto vuelva a suceder e investigar todo lo que ha pasado. Pero ojo, en esta legislatura no ha pasado nada diferente a otras, que además con hechos mucho más graves. Por tanto, me parece bien esta propuesta que se ha aprobado en el Parlamento de Cantabria, que se analice esta legislatura y la legislatura anterior. No es coherente que el Partido Popular diga que solo hay que analizar estos meses o estos años de mandato socialista, y que no hay que analizar lo que hizo Buruaga siendo consejera de Sanidad. Un matiz es que se ha denunciado lo que hay con hechos, con pruebas respecto a esta legislatura, y en la otra legislatura pues ahora analizar todos los contratos, o sea, echar la vista atrás 8 años con la cantidad de contratos que se realizan. Creo que es demasiado carga de trabajo cuando no hay una sospecha, digamos, evidente de la anterior legislatura, creo yo. Sí, no, porque los propios informes de la intervención del Servicio Cántabro de Salud y de la intervención general de la comunidad reflejan muchas de estas prácticas que ahora se están poniendo en cuestión, de esos años de mandato de Buruaga. Por tanto, dicen cosas similares, incluso, insisto, algunas a juicio de lo que estamos viendo, mucho más graves. Por tanto, si no hay nada que ocultar, no pasa nada, porque el Parlamento de Cantabria investigue en esos 4 años de legislatura del Partido Popular. Y lo que sí que temo, y que al final, ¿qué hay con todo esto? Me temo que el Partido Popular no busca conocer la verdad o que se depure no sé qué responsabilidades. Lo que busca, y me temo, porque lo estamos viendo, es que el Partido Socialista, que está siendo combativo en defensa de la sanidad pública y está poniendo contra las cuerdas ese contrato de colaboración público-privada con el que el PP privatizó parte de la gestión de Valdecilla, pues trate de ocultar y de tapar eso que es lo importante, ¿no? Por tanto, yo sinceramente creo que el Parlamento de Cantabria tiene una obligación, y ahora además por mandato de sus diputados y de diputadas, que es que se aclare todo lo que ha pasado en estas 2 legislaturas. Seguimos con la actualidad de Cantabria. Conflicto en la comunidad educativa en nuestra región. ¿Qué le parece la última propuesta de la Junta de Personal Docente? Retomar ese antiguo calendario escolar que contempla la jornada reducida en junio y septiembre, en cuanto se derogue el Real Decreto, con el compromiso de modificación inmediata de la jornada en junio ya del 2019. Sí, yo por supuesto, ¿no? Y el Partido Socialista lo ha dicho: en cuanto se derogue ese Real Decreto y en cuanto sea posible llevarlo a cabo, lo haremos. Estas son las consecuencias de este calendario, de los recortes del Partido Popular en la educación pública. Pero claro, uno puede estar o no de acuerdo con esos recortes, pero lo que tiene que estar de acuerdo siempre es con cumplir la legalidad, que es lo que ha hecho la Consejería. A partir de ahí, el Partido Socialista en el Gobierno de la Comunidad y el Partido Socialista en el Gobierno de España está trabajando por recuperar derechos en la educación pública contra esos recortes del Partido Popular, y estoy convencido, por supuesto, que el Partido Socialista lo aplicará. No sé, y sinceramente lo digo con honestidad, si para este curso, una vez empezado, se va a poder hacer.
pero si es viable, si es legal, etcétera, estoy seguro que la Consejería, que siempre ha estado dispuesta al diálogo, va a trabajar en ello. Pero por supuesto también, y esto no lo hay que olvidar, en estos días que hemos visto el inicio del curso escolar, siempre pensando en el interés de nuestros niños y de nuestras niñas, siempre en ese interés que tiene que prevalecer por encima de todo lo demás, sin tomarles como cautivos en este conflicto que está teniendo la Consejería con los profesores, ¿no? Por tanto, apelo también a la responsabilidad de todos, de los profesores y también de la Administración, para que en ningún caso los niños sean los perjudicados. En la última en este tema, vamos ya con Santander. ¿Cree que es desmedida la opción o la propuesta de los sindicatos, la Junta de Personal Docente, con estas huelgas, y que a lo mejor se han sentido un poquito sorprendidos, porque con el anterior consejero parece que prácticamente todas las reivindicaciones se llevaban a cabo y con el nuevo parece que se ha cortado, se ha puesto un stop a las reivindicaciones? ¿Cree que es desmedida la opción de los profesores como docente? ¿Cree que es exagerado solicitar jornadas de huelga? Yo, desde luego, respeto mucho, ¿no?, el derecho a la huelga, que es un derecho de los trabajadores, en este caso de los profesores, si lo creen oportuno, ¿no? Pero claro, tienen que ser medidas y tienen que ser proporcionales ante los hechos que hay, ¿no? La Consejería de Sanidad, de Educación, en estos meses ha dado avances importantes. Los hemos visto con la oferta de empleo público, la reducción de las tasas de interinidad, que es de las mayores que soporta la educación pública en Cantabria. En fin, ha habido avances sustanciales en la educación y, por tanto, ese compromiso de la Consejería en defensa de la educación pública y, por tanto, de los derechos de los profesores, de los trabajadores de la educación, ¿no? A partir de eso, ver algunas de las medidas que están anunciando, como por ejemplo suspender todas las actividades extraescolares, yo creo que son desmedidas, porque al final no están perjudicando a la Administración, están perjudicando a los alumnos de la educación pública. Si os parece, antes de pasar a la capital de Cantabria, es que justo esta semana hemos hablado mucho, y en concreto en el Avispero, en nuestra tertulia este martes, se habló mucho de esa sobreexposición del secretario general de los socialistas, Pablo Zuloaga, como delegado de gobierno, a pesar de ser el tercer rango político más importante después del presidente y la presidenta del Parlamento. Bueno, pues hasta ahora habíamos tenido siempre un perfil del delegado del gobierno pues más tradicional, más discreto, ¿no? Se está hablando mucho de ello también, ¿no? Sí. Está en todas las fotografías. Sobre todo cuando se sabe que va a tener que dimitir en poquito tiempo. En muy poco. Bueno, yo creo que si tuviéramos un delegado del gobierno que no estuviese en todos esos actos y en todas esas fotos, diríamos que estábamos ante un delegado del gobierno desaparecido que no cumple sus funciones, ¿no? En fin, yo creo que los tiempos están cambiando también en esto. Los delegados del gobierno no dejan de ser los representantes del gobierno de la nación en el territorio, por tanto los representantes en este caso de un gobierno socialista en Cantabria, y yo creo que la actividad del delegado del gobierno pues demuestra que está teniendo una intensa agenda de trabajo y también de presencia en el territorio, porque durante mucho tiempo se había criticado que los políticos y también en este caso pues los dirigentes del Partido Socialista no tuvieran una mayor presencia en el territorio, en los municipios, en las actividades en las fiestas locales, etcétera. Yo creo que eso no es malo, que todo lo contrario, refuerza el papel en este caso del delegado del gobierno, y sobre todo, que es lo importante, que es por lo que luego van a medir la actuación de un delegado del gobierno, es porque esté sirviendo de nexo de unión entre los intereses de Cantabria y del gobierno de España, defendiendo las reivindicaciones de la comunidad y dando traslado también de las acciones que se están desarrollando desde Madrid en la comunidad, y siendo también el altavoz pues de reivindicaciones pues como de las que se están llevando estos días, ¿no? Le hemos visto pues reivindicar en Madrid y trasladar pues problemas en infraestructuras, los espigones de la Magdalena, en fin, el proyecto de la Pasiega, cosas que creo que son buenas para Cantabria. Vamos a hacer un alto, vamos a dejar, pues tomarse un cafetito, que se lo está ganando, y ahora volvemos, para hablar de Santander. Herrera en COPE. COPE más Cantabria. Estar informado. Herrera en COPE. COPE más Cantabria. Estar informado. Si el 10 es perfecto, ¿qué decimos el 15? ¡Súper perfecto! Así es el especial Sofás de Mubac. 15 días con un 15% de descuento. ¡Un súper descuento! Y prepárate para ponerte más cómodo. Te llevamos tu sofá gratis. Hasta el 15 de septiembre, especial Sofás en Mubac. En carretera del Aeropuerto 6, Maliaño. Sobrepeso, obesidad. Félix Ruilova, tu asesor en nutrición en Santander y Sarón. 942 517 816.
¿Cómo se viaja en Alsa? Comodísimo y espacioso, con mi propia pantalla. ¡Y qué amables! Si tienes más de 60 años, disfruta de hasta un 40% de descuento en cientos de destinos. En alsa.es. Herrera en COPE. COPE Cantabria. Estar informado. Seguimos en el 105.6 en COPE más Cantabria y de nuevo saludamos a nuestros oyentes de la 95.7. Estamos con el líder de los socialistas en la capital de Cantabria esta mañana de jueves, repasando actualidad nacional, regional, y ahora nos centramos en la local. Por cierto, acaba de dar una rueda de prensa para valorar el Metrotús. ¿Qué es lo que ha contado? Porque ya se ha dado marcha atrás al proyecto, ¿no? Sí, se ha dado una rueda de prensa para valorar esto, pero claro, se ha dado marcha atrás sin dar muchas explicaciones, desde luego sin asumir responsabilidades, ¿no? ¿Qué he contado en esta rueda de prensa? Bueno, pues fundamentalmente una idea global es que el Partido Popular ha asumido a los transportes urbanos de Santander y a la empresa municipal en el caos absoluto. Hay un desgobierno total, se está viendo en el día a día. La empresa tiene ya caducado su convenio colectivo y todavía no se sabe qué va a pasar con el siguiente. Hace 2 años y medio anunciaron una nueva ordenanza reguladora del transporte urbano de viajeros en autobús y que iba a ser inminente y no se ha vuelto a saber nada de ella. El Partido Popular continúa con la privatización de parte del servicio con una empresa privada, con Alsa. Llevamos meses, años con retrasos en las cocheras del TUS y todavía no se sabe qué va a pasar, y lo último es que hay un informe que dice que no se cumplen las medidas de seguridad. En fin, estas cosas no se previeron antes. Bueno, pues un largo etcétera del despropósito en el que está en el TUS, ¿no? Y claro, y a partir de ahí, algo que nos parece muy importante. La alcaldesa anunció que iba a dar marcha atrás en el Metrotús, no por convicción, sino por la presión de muchísima gente a la que le habían empeorado la vida y con la que habían destrozado el servicio municipal de transportes urbanos, pero dijo eso sin dar explicaciones. ¿Cuánto nos va a costar ahora dar marcha atrás? ¿Cuántos viajeros hay en el transporte urbano? ¿Cuál es la liquidación de los ingresos que está teniendo la empresa? En fin, todas estas cuestiones me parecen obligadas que se informe, ¿no? Porque claro, no vale que me digas que he tirado 7 millones de euros a la basura y encima no doy explicaciones. Es que ahí, Pedro, creo que es donde pierden la razón, porque es que lógicamente no se tiran 7 millones a la basura, los nuevos autobuses están, las rayas, la nueva disposición está, lo único, bueno, los intercambiadores van a ser simples paradas, pero bueno, yo creo que no se van a derribar. El hecho es que no cree que puede calar en la ciudadanía cierta sensación de perro del hortelano, que hay que cambiar, hay que ir para atrás, se da marcha atrás, se dice que es que ha sido un error. Es que yo creo que damos muchas vueltas a situaciones que, mira, he comprobado que es un error, en 6 meses no funciona, hay mucha gente descontenta, volvemos a la situación inicial. Y ahí no se para, hay responsabilidades, ¿dónde están los 7 millones a la basura? O sea, parece que es una cadena continua que nada favorece o nada es plausible por parte de la oposición. Claro, porque yo creo que es importante, sobre todo cuando estamos hablando del dinero público y cuando estamos administrando la gestión pública, es no solamente el reconocer errores, que no lo han reconocido, simplemente han dicho que dan marcha atrás por la vía de los hechos, pero ni siquiera han dicho, este es un error, pido perdón, ¿no? Simplemente... En estos micrófonos la alcaldesa dijo eso, textualmente. Ha sido un error, 6 meses. Pido perdón, no. Eso no. Tendría que revisar el no. Lo digo porque, claro, después de todo esto y después de 7 meses, de 7 largos meses, los ciudadanos quejándose, protestando, les han llamado de todo, a los ciudadanos y a nosotros, por decir que este sistema era un error. Yo recuerdo estar aquí al día, no sé si el mismo día o al día siguiente de cuando se puso en marcha el Metrotús, y ya dijimos muchas cosas y las veníamos diciendo antes y nos llamaron de todo, por decir que éramos unos alarmistas, que teníamos un modelo desfasado, en fin, pues 7 meses después nos han dado la razón, pero claro, ha habido mucho sufrimiento por el camino y se han gastado 7 millones de euros que yo digo que han ido a la basura porque el proyecto no sirve. Por tanto, si tú tiras 7 millones, que desde luego tenemos claro que el proyecto no sirve y que no ha mejorado el transporte público, porque todo el mundo coincide en que con 7 millones más no se ha mejorado el transporte público, sino al contrario, se ha empeorado, por tanto has tirado el dinero. ¿Y por qué digo además que se ha tirado el dinero? Porque vamos a tener unos intercambiadores que no van a intercambiar nada.
vamos a tener unos autobuses articulados que realmente no eran necesarios. ¿Que tendremos que tratar de sacarles rendimiento y aprovecharlos? Claro, pero no eran necesarios. Estos días estamos viendo cómo están haciendo obras para volver a poner algunas marquesinas y algunas paradas de autobús que no existían, ¿no? Y algo que sí que he dicho hoy en la rueda de prensa que me parece muy grave. Con todo esto que está pasando, llevamos 10 meses sin convocar el Consejo de Administración de la empresa municipal. 10 meses sin convocar y dar explicaciones en el Consejo de Administración cuando los estatutos dicen que hay que convocarlo una vez al mes y un acuerdo del Consejo de Administración dicen que como mínimo una vez al trimestre. 10 meses sin convocarlo. Y además de todo esto, de 10 meses sin convocar el Consejo de Administración, llevan más de un año y medio sin convocar el Consejo de Sostenibilidad, que es un consejo de participación ciudadana donde habría que dar explicaciones. No puede ser. Yo como ciudadano y como representante público quiero que el Partido Popular ponga luz y taquígrafos y nos dé explicaciones. Por eso hoy hemos pedido que se convoque el Consejo de Administración con toda esa información que os he dicho que queremos y también el Consejo de Sostenibilidad. Transformación de la calle Cervantes, otro de los asuntos polémicos del momento. Parece, bueno, que el Ayuntamiento se plantea estudiar el tráfico para ver qué actúa a partir de entonces. Bueno, y aquí lo vais a entender y también, bueno, pues este es un proyecto que me parece un despropósito. Primero, porque todo el mundo... Esa calle necesita actuación. Sí. Eso lo hemos dicho, pero no ahora, hace 20 años que necesita esa calle arreglar porque está en una situación lamentable. ¿Qué ocurre? Nosotros desde el principio, y todo el mundo lo sabe, el Partido Popular dijo que iba a peatonalizar la calle Cervantes. De hecho, el proyecto se llama así, el proyecto que se sacó a licitación, a concurso, era peatonalización de la calle Cervantes. A más, en los últimos meses, el cartel que pusieron en la calle ponía proyecto de peatonalización de la calle Cervantes. Estos días, cualquiera que vaya por ahí puede comprobar que el Partido Popular ha cambiado el nombre del cartel. Más allá de la forma. Y ahora pone regeneración urbana. Bueno, digo que eso es importante para que veamos el descontrol de quien nos gobierna. Bueno, y luego, pero mejor actuar antes que tener luego que dar marcha atrás. Pero claro, yo exijo a que alguien que va a hacer un proyecto, en este caso la alcaldesa, que tenga claro lo que va a hacer. No entiendo cómo, iniciadas las obras, no se sepa qué se va a hacer con Cervantes, porque no saben si la van a peatonalizar, si la van a semipeatonalizar, o si van a dejar un carril, o qué van a hacer. ¿No os parece conceptualmente un despropósito que cuando alguien inicia un proyecto no sepa qué va a hacer? Yo lo tengo claro. El Partido Socialista dice no a peatonalizar la calle y que el carril que se va a dejar sea para todo tipo de vehículos. Lo tenemos claro desde el Partido Socialista. Supongo que por eso Pedro y por estas y por más cosas se verá como alcalde el año que viene. Bueno, yo creo que eso es una realidad que ve cada vez mucha más gente. Somos el Partido Socialista... Ojo, que lo decimos así, como que... Sí, la cosa le preguntamos si es optimista, desde luego. Pero se está viendo claramente. Además es el único candidato confirmado, ya tienen hechos los deberes, dentro de muy poquito vamos a conocer el programa que tiene entre manos, claro, después de ir conociendo al resto de los candidatos, y estamos analizando la actualidad, ¿no? Nosotros, ¿pero es optimista? Yo soy muy optimista y además, a diferencia de otros candidatos o posibles candidatos que lo estamos viendo estos días, yo tengo claro que quiero presentarme a las elecciones y quiero ser el alcalde de Santander. Tengo ganas, tengo ilusión, tengo fuerza, creo que preparación, mi aval es el trabajo que he demostrado estos años, el compromiso con Santander y algo que creo muy importante. Creo que se puede mejorar Santander, se puede cambiar Santander mejorando la vida diaria de la gente con cosas que nos afectan, ¿no? Desde el transporte público, el mantenimiento de las calles, temas muy habituales como la limpieza, la recogida de basuras, la iluminación, cosas que no están funcionando, que son propias de un ayuntamiento y que creo que además se pueden desarrollar, y algo en lo que tenemos que sentar las bases entre todos, y quiero liderar ese Santander, es que Santander tiene que sentar las bases de lo que va a ser los próximos 20 años, para que se dejen de marchar los jóvenes de la ciudad y asentemos el futuro de una ciudad que vemos cómo ha perdido población y cómo está perdiendo mucho dinamismo social, económico y comercial, ¿no? En menos de un minuto, ¿sabemos algo del Ministerio temas colleras? Bueno, yo lo he dicho también, trasladé personalmente a la ministra y al secretario de Estado de Medio Ambiente que las escolleras son un mal proyecto para Santander. Tengo claro que el único responsable es el Partido Popular de la construcción de esas espigones, esas escolleras en la Madalena. ¿Se ha pronunciado el Ministerio? De momento no, pero yo estoy convencido de que, bueno, lo que sí que he visto es mucha sensibilidad por parte del Ministerio y estoy convencido que pronto espero tener buenas noticias, porque el impacto ambiental y paisajístico de la actuación es enorme, y yo creo que Santander se merece también gobernantes que respeten su medio natural y algo de lo que nos sentimos orgullosos, que es nuestra bahía, ¿no? Pedro Casares, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros en esta mañana cargada de actualidad. Sí, por analizar sin complejos y sin tapujos. Que pronto en un avispero municipal, que va a estar muy calentito, y si no ya pues de cara a las próximas elecciones. Y se va con las magdalenas de Panadería Torre, que se las ha ganado. Es un dulce, por lo menos. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros.